Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, voy a hacer un pequeño llamado a lista antes de empezar la clase. Entonces, el estudiante Villa Caicedo Wilson Alfredo se encuentra. No está. Santander José Restrepo se encuentra. No está. Elías Rendón Vargas. Presente, doctor. Ramírez Palacio Lizeth Jacqueline. Sí, señor, aquí presente. López Mauricio. Aquí, doctor, buenas noches. Ok. Luis Alberto Lombana Vera. Klinger Palacio Lady Carmenza. Presente. Quinto, Hurtado Juan Carlos. Presente, profesor. Brian Franco Avendaño. Doctor, buenas noches. Y Guillermo Luis Contreras Oñates. Doctor, qué pena, sí escuchó la asistencia. Brian Franco Avendaño. Sí, claro. Bueno. Listo. Buenas noches, doctor Roberto. Buenas noches. Tercera roja. Y anótesela allí al amigo Gabriel Jesús. Juego brusco grave. No, es que al final en la acción no había que los chilenos ni pelearon ni nada. No, de todas saben que no fue. ¿Alguien tiene el partido? ¿Está abierto con el partido de quién juega en este momento? La selección brasilera, ya hace 2 minutos. Brasil-Chile, doctor. Sin embargo, no sé. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? 1-0 va ganando Brasil, doctor. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces arranquemos con la clase de hoy. Hoy quedamos en iniciar todo el tema de las medidas cautelares, ¿cierto? Entonces, sí, ahí quedamos el día de ayer, entonces arranquemos. Doctor. ¿Sí? Pues no sé, de todas maneras, sí, señor, en eso habíamos quedado el día de ayer. Y pues, de todas maneras, yo estuve pues revisando el articulado sobre el tema, sobre las medidas cautelares en el tema de lo contencioso administrativo. Ok. Y pues, digamos que ese tema se desarrolla desde el artículo 229 al 241. Y pues, digamos que está pues su procedencia, sus requisitos, el tema de la caución, en qué casos hay que constituir la caución y el trámite que el mismo se desarrolla. Pues yo quiero que manifestar algo muy, muy interesante que me pareció a mí, que estas medidas cautelares se pueden o proceden en cualquier momento del desarrollo del proceso, a petición de parte, pues debidamente sustentada. Y de oficio también, igualmente el juez la puede decretar siempre y cuando estos procesos estén en busca de derechos e intereses colectivos de esos medios de control y esas acciones que se manejan con el CEPAC. Igualmente, pues, me parece muy interesante que esta clasificación que nos desarrolla el CEPAC en su artículo también 230 nos indica que hay unas medidas cautelares preventivas conforme al numeral cuarto de esta disposición y otras conservativas conforme a la primera parte del numeral 1 y unas anticipativas o de suspensión conforme a la parte del numeral 1 y los numerales 2 y 3.
Digamos que esas son como las clasificaciones que se pueden presentar en las medidas cautelares en esta clase de procesos declarativos, nos dice muy claramente. Y por eso existe, al respecto, el Consejo de Estado en su sección cuarta, como que existió, dio o precisó unas generalidades respecto al tema y lo expuso a través de esta sesión cuarta, doctor. Quería como hacer Bueno, ese... muchas gracias, Ricardo, muy amable. Entonces arranquemos. Frente al tema de medidas cautelares, les sugiero revisar el artículo 229 del CEPAC. Por favor, quienes puedan ir haciendo la lectura, les recomiendo. De conformidad con el inciso primero del artículo 229 del CEPAC, es posible en la jurisdicción de lo contencioso, en el proceso contencioso administrativo, decretar las medidas cautelares en todos los procesos declarativos. Por lo que, por esa razón, digamos que sería indiferente el procedimiento aplicable, ¿no? Sería indiferente si se trata de un procedimiento, si se trata del procedimiento ordinario, si se trata del procedimiento especial de procedimiento especial electoral o si se trata del procedimiento especial ejecutivo. Acá lo que dice la norma, el primer inciso, es que proceden todos los procesos declarativos, ¿cierto? Entonces, basta, en ese sentido, basta que la sentencia pues sea declarativa, ¿cierto? De manera que, en principio, digamos, esta disposición de las medidas cautelares tiende a cobijar aquellos procesos que tengan por objeto pretensiones de protección de derechos colectivos, la protección de la reparación de daños causados a un grupo, los procesos relacionados con el medio de control de repetición, entre otros, ¿cierto? Entre otros, como por ejemplo uno también podría enlistar los procesos de tutela, los procesos de reparación directa, son procesos de naturaleza declarativa que son susceptibles de las medidas cautelares. Ese primer inciso del artículo 229 también señala que las medidas cautelares pueden pedirse en cualquier estado del proceso, incluyendo la segunda instancia. También en segunda instancia se pueden pedir las medidas cautelares. En cuanto a la forma, las medidas cautelares deberán ser pedidas expresamente por la parte demandante, ¿cierto? Y la petición debe estar debidamente sustentada de acuerdo con el artículo 231 del CEPAC. Además, tengan en cuenta que el auto que decida esa petición de medidas cautelares debe estar motivado, debe tener una motivación. Ese artículo 229 también permite al juez decretar las medidas cautelares que considere necesarias, ¿cierto? Es que lo que decía ahora Ricardo es que el juez puede decretar algunas que considere necesarias, puede decretarla de oficios, otorgando libertad a las partes para pedir las que consideren más adecuadas para la protección de sus derechos. En relación con los fines de las medidas cautelares, se anota que tienen como objeto proteger y garantizar provisionalmente el sentido del proceso o el objeto de la pretensión. Y primordialmente se dice que están dirigidas a garantizar la efectividad de la sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida cautelar en últimas lo que busca es proporcionar mayor eficiencia judicial y mayores probabilidades de efectividad al derecho sustancial que se discute en el proceso. Además, tengan en cuenta que el segundo inciso de esa norma señala que la decisión de las medidas cautelares no implica prejuzgamiento. Y eso lo señala teniendo en cuenta que para decretar la medida cautelar se requiere que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
y que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados en los numerales 1 y 2 del artículo 231 del CEPAC. Entonces, claro, entiendan, la primera duda que le surge a uno es que la medida cautelar pareciera ya una decisión definitiva, ¿cierto? Entonces ahí lo que está diciendo el legislador, oiga, eso no es una medida definitiva porque pues aún no se ha surtido el debate probatorio y como no se ha surtido, no existe certeza de que el derecho que usted está pidiendo con su pretensión existe o no existe, ¿cierto? No existe certeza absoluta frente a si puedo declarar o no ese derecho, a si puedo ordenar una reparación o no. Entonces lo que está diciendo el juez es que pero al inicio del proceso, sí, digamos, sí hay unas pruebas sumarias, pueden existir unas pruebas de sumaria y unas pruebas de titularidad del derecho que indican que probablemente usted puede ser el titular, probablemente usted puede tener un efecto positivo con la declaración. Entonces, por eso procede la medida cautelar para garantizar la potencial efectividad de ese derecho y a su vez para garantizar la eficacia de la sentencia. Entonces, por eso se dice que la medida cautelar no implica ningún tipo de prejuzgamientos. ¿Cuál es el contenido de las medidas cautelares? Entonces, por favor, le sugiero que se ubiquen en el artículo 230 del CEPAC. Ese artículo regula el contenido de las medidas cautelares, el alcance de las mismas y la relación de causalidad entre dichas medidas y la efectividad de la sentencia. Ese artículo 230 permite que el juez adopte 4 tipos de medidas cautelares. Primero, medidas de naturaleza preventivas, medidas cautelares de naturaleza preventivas. Entonces, esas medidas cautelares de naturaleza preventiva buscan evitar que se produzca o aumente el daño causado por la administración, como podrán aplicarse frente a los actos administrativos de suspensión, de sus efectos, como sucede en estos casos de nulidad y restablecimiento, en los cuales se pide que se suspenda ese acto administrativo que podría estar afectando la legalidad, ¿cierto? También existen las medidas conservativas. Esas medidas conservativas buscan mantener el statu quo previo a la decisión administrativa o a la acción u omisión de la administración, con el fin de evitar que se vuelva irreversible la situación o que no sea posible volver las cosas al estado anterior. Y por tanto, lo único viable en ese caso, cuando no se adoptan esas medidas, sería la indemnización de perjuicios. Les estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque el contenido de esas medidas conservativas es mantener el status quo, es decir, el juez lo que intenta con esas medidas es proteger el derecho que se está solicitando para evitar de alguna manera que se vuelva irreversible la situación de su violación. También existen las medidas cautelares anticipativas. Ese tipo de medidas cautelares anticipativas son aquellas que le permiten al juez anticipar el derecho pedido como pretensión principal y lo hace en forma cautelar antes de que se profiera la sentencia de fondo. Se anticipan a la sentencia en esas medidas cautelares. Y finalmente, las medidas de suspensión, que están relacionadas un poco con las primeras, con las preventivas, y es a lo que busca suspender los efectos de un acto administrativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el alcance de cada una de esas medidas? De la de suspensión, de la anticipativa, de la conservativa. Ese mismo artículo 230 del CEPAC señala 5 reglas para conocer el alcance de cada una de esas medidas. Entonces, primero, el alcance de esas medidas es ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca el estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante cuando fuera posible, ¿cierto? Segundo,
tiene el alcance o tienen alcance para suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. Dice el código que a esa medida solo acudirá el juez o magistrado cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción. Y en todo caso, señala el código que en cuanto ello fuere posible, el juez o magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o la actuación sobre la cual recae la medida. Otro de los alcances que tiene esa medida está relacionado con que pueden suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. También, otro de los alcances es que pueden ordenar la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. Como quinto alcance que se puede señalar de esas tipo de medidas está la de impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. El parágrafo del artículo 230 limita los poderes del juez cuando esté de por medio un acto administrativo de contenido discrecional, pues ahí es claro que el juez no puede reemplazar a la administración en su expedición. Ojo, ahí hay una norma precisa que dice, ustedes sabrán que existen unos actos administrativos de naturaleza discrecional porque la ley se lo ha permitido a la administración. Entonces, en esos casos, lo que dice ese parágrafo es que el poder del juez ahí está limitado y de manera que no puede reemplazar ese acto administrativo discrecional que debe expedir o que expidió la administración pública. Esa regla también debe ser tenida en cuenta cuando se trata de actos administrativos de carácter particular, ¿cierto? Pero que pues también tienen o son proferidos en virtud de facultades discrecionales. Frente a esos actos administrativos en los cuales se haya pedido en la demanda que el juez pues también reemplace las normas acusadas. En esos casos, los poderes del juez llegan hasta la posibilidad de dar el lugar de la administración. Competencia que de ese artículo 230 tengan en cuenta que ordena que las medidas cautelares que puede decretar el juez administrativo deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, pues de lo que se trata es de garantizar la efectividad del fallo y entonces ustedes recuerden que el fallo solo tiene como objeto las pretensiones formuladas en la demanda, de manera que en cada caso concreto habrá que ver que lo solicitado por las partes esté necesariamente encaminado a la efectividad del fallo. Ahora revisemos los requisitos para decretar las medidas cautelares. Les pido por favor que sigan el artículo 231 del CEPACA. Tengan en cuenta que esa norma separa los requisitos para decretar las medidas cautelares dependiendo de si se trata de una medida cautelar cuyo fin es la suspensión de un acto administrativo y las demás medidas cautelares previstas en el CEPACA. En cuanto a la suspensión de los actos administrativos, esa medida cautelar procederá si se cumplen los siguientes requisitos. Primero, que sea solicitada en la demanda o en escrito separado en cualquier tiempo. Segundo, que sea solicitada en procesos donde se debata la legalidad de actos administrativos definitivos.
Tercero, que la causal sea la de violación de las normas invocadas por el demandante. Cuarto, que la procedencia de la medida surja de la confrontación del acto acusado con normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, de lo que se desprende que no hay necesidad que tal violación sea ostensible. También que sea demostrada al menos sumariamente la existencia de daño causado cuando la nulidad se acumule a la pretensión de restablecimiento del derecho. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos. Primero, que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. Segundo, que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. Tercero, que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir mediante un juicio de ponderación de intereses que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Cuarto, que adicionalmente se cumpla una de las siguientes condiciones: que al no otorgarse la medida cautelar se vaya a causar un perjuicio irremediable. Y segundo, que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida cautelar los efectos de la sentencia serían nugatorios. Entonces, esos son todos los requisitos que la parte solicitante debe acreditar ante el juez para solicitar las medidas cautelares distintas a la suspensión de los actos administrativos. Frente a los numerales 1 y 2 de estas causales, de estas últimas que les comenté, tengan en cuenta que exigen que las pretensiones del proceso contencioso aparezcan debidamente fundadas. Eso quiere decir que al juez deberán entregarse la totalidad de los razonamientos que le permitan deducir de un primer análisis que el derecho del demandante existe. ¿Cierto? Que el derecho del demandante existe. El numeral 3 de esas causales obliga a efectuar un juicio de ponderación de intereses, según el cual resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Y agrega esa causal 4 que para realizar el juicio de ponderación, el demandante debe haber allegado o deben obrar en el proceso los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Frente al numeral 4 de esa norma, tengan en cuenta que exige que se demuestre el peligro de la inefectividad de la sentencia por el tiempo que puede transcurrir desde que se formuló la pretensión hasta que sea expedida la sentencia definitiva. Ahora revisemos el artículo 232 del CEPAC. Ese artículo 232 regula la obligación de prestar caución de la siguiente manera. Entonces voy a hacerles una lectura de ese artículo 232 del CEPAC. El solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. Entonces ahí está claro cuál es la finalidad de la caución, ¿cierto? Entonces ya ustedes se imaginarán que las medidas cautelares pueden causarles unos perjuicios al demandado. Entonces el juez lo que hace para evitar también la efectividad del derecho, para, digamos, propiciar la efectividad del derecho del demandado es que, venga, usted le puede decretar la medida cautelar, pero tenga en cuenta que esa medida cautelar puede causar unos perjuicios. Entonces, para que la efectividad del derecho de ese mandado luego no vaya a ser vacía o no vaya a ser de difícil satisfacción, por favor, constituya una caución para poder garantizar esos perjuicios, ¿cierto? La otra parte de la norma dice lo siguiente: el juez o magistrado ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer alternativas
al solicitante. Veamos ahora qué dice el artículo 233 del CEPAC. Ese artículo, tengan en cuenta que regula el procedimiento para la adopción de medidas cautelares. Frente a ese procedimiento, les sugiero revisar ese artículo 233 en el CEPAC, 233 que se encuentra en el CEPAC. Por ahora, quiero que tengan en cuenta que ese artículo contiene un traslado de la solicitud de las medidas cautelares, el cual debe hacerse siempre a la parte demandada, ¿cierto? También tengan en cuenta que ese auto de traslado debe cumplir unos requisitos, como por ejemplo el requisito de ser proferido de manera simultánea con el auto admisorio de la demanda. También ese trámite señala que la decisión debe manifestar si se concede o no la medida cautelar, y además deberá fijar la caución incluyendo la modalidad adoptada, su cuantía y las demás condiciones que señale el juez para la constitución de esa caución. Por último, tengan en cuenta que ese trámite también señala, estoy hablando del artículo 233 del CEPAC, tengan en cuenta que ese trámite también señala que la efectividad de la medida cautelar se dará una vez se encuentre ejecutoriado el auto que ordena la caución, en caso de que se hubiese decretado la caución, ¿cierto? O en caso de que esa caución no sea efectiva con el auto que la haya decretado. De otra parte, cuando la solicitud de medida cautelar es presentada durante el trámite del proceso, ojo, anteriormente estábamos hablando de las medidas cautelar que se solicita con la demanda, ahora les voy a decir algo frente a la que se pide durante el trámite del proceso. Entonces, en esos casos la medida cautelar deberá elevarse por escrito, y de ese escrito se dará traslado a la contraparte y luego se decidirá por el juez. Si se solicita oralmente, es decir, en audiencia, se correrá traslado en la misma audiencia y en la misma, obviamente, podrá ser decretada por el juez. Tengan en cuenta que el inciso final de ese artículo permite también del trámite, permite realizar una nueva solicitud de medidas cautelares si se presentan hechos sobrevinientes y con ello se cumplen las condiciones señaladas en esa norma para su decreto. Miremos ahora qué dice el artículo 234 del CEPAC frente a las medidas cautelares de urgencia. Entonces, porfa, ¿quién puede hacer una lectura del artículo 234 del CEPAC? Buenas noches, doctor Ramiro Sanabria. Buenas Artículo noches. 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar. Cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencia que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida sea adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente previa a la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete. Ok, muchas gracias, Ramiro. Entonces, frente a ese artículo, tengan en cuenta que permite solicitar y decretar esas medidas cautelares siempre y cuando se evidencie una circunstancia. ¿Y cuál es esa circunstancia? Como lo acaba de leer Ramiro, la urgencia, ¿cierto? ¿Cierto? Y además que por esa urgencia no se pueda agotar el trámite previsto en el artículo 233 del CEPAC, del que hablamos anteriormente, ¿cierto? En ese caso, procede la medida de urgencia. Esas medidas, como lo señalaba el doctor Ramiro, son susceptibles de caución y el auto que las decida también es susceptible de los recursos legales.
¿Cómo se levantan y modifican y revocan las medidas cautelares? ¿Cómo se levantan, modifican y revocan las medidas cautelares? Entonces, al respecto, miremos el artículo 235 del CEPACA. Esa norma regula la posibilidad de pedir el levantamiento de las medidas cautelares, ofreciendo a su vez una caución para evitar los posibles perjuicios que se originen. Entonces, ahí está clara la primera hipótesis. Se puede pedir el levantamiento de la medida cautelar, pero debe ofrecerse una caución para evitar los perjuicios posibles que puedan causarse, que se originen, ¿cierto? También tengan en cuenta que de ese artículo 35 se desprende que la parte obligada a cumplir la medida cautelar puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar, ¿cierto? Y en ese sentido puede pedir que se permita continuar con la actuación o con la ejecución del acto administrativo suspendido, ofreciendo al efecto una caución cuya finalidad, como ya ustedes se lo imaginarán, también será la de garantizar los daños y perjuicios que se llegaren a causar. También ese artículo 235 establece otra hipótesis, según la cual también podrá ofrecer, cuando procede el restablecimiento del derecho, esa caución con el fin de asegurar que el fallo se cumpla en su integridad. Es decir, estoy hablando de la parte obligada de cumplir la medida cautelar. Esa parte también puede ofrecer caución con el fin de asegurar que el fallo lo cumplirá en su integridad y pues obviamente con el fin de que le levanten esa medida, ¿cierto? De otra parte, el inciso segundo de esa norma impone una carga a la parte favorecida con la medida cautelar. Ojo, parte favorecida, es decir, parte demandante. ¿Cuál es la carga que le impone? Esa carga consiste en informar todo cambio sustancial que se produzcan en las circunstancias que permitieron su decreto. Eso con el fin de permitirle al juez modificar la medida cautelar y evitar de esa forma causar un perjuicio a la parte demandada. Esos son aquellos casos en los que de pronto aparecen los sustentos fácticos de la medida cautelar o la parte considera que se dio una circunstancia especial según la cual ya no se encuentra en riesgo la efectividad de la sentencia. Entonces, en esos casos, el juez, la ley lo que está diciendo es que la parte tiene la carga procesal de informarle al juez esas circunstancias con el fin de que el juez pueda modificar esa medida cautelar y en consecuencia pues evite causarle algún perjuicio a la parte que le afecta esa medida cautelar. También puede suceder al contrario, ¿cierto? Al contrario, puede ser que la actitud de la entidad demandada, ¿cierto? Entiéndase entidad pública o el particular que ejerce funciones administrativas que se encuentre demandado, puede suceder que quieran eludir el cumplimiento de la medida cautelar, ¿cierto? En ese caso, el demandante beneficiario de la medida cautelar debe informar al juez que la reforme y que adopte todas las decisiones o las providencias necesarias a fin de que se garantice la sentencia. Finalmente, frente a esta temática de las medidas cautelares, les solicito que miren unas disposiciones finales que se encuentran del artículo 236 del CEPACA al artículo 240. Entonces, ese artículo 236 en principio lo que ordena es que el término para la decisión de los recursos que se interpongan contra el auto que decide la medida cautelar es de 20 días. Son 20 días con los cuales cuenta el juez para decidir esa medida cautelar. Los 4 artículos siguientes, es decir, los artículos 237 al 240, prohíben a las entidades públicas expedir de nuevo el acto administrativo suspendido. El acto administrativo que fue suspendido provisionalmente están vedado para que la autoridad administrativa lo reproduzca, ¿cierto? Asimismo, esas normas establecen un incidente especial para que proceda la suspensión o anulación de ese nuevo acto. Es decir, cuando se incumple
esta normativa, es decir, cuando la administración reproduce el acto que se encuentra suspendido, entonces lo que está estableciendo estas normas es que procede un incidente especial para que se vuelva a ordenar la suspensión o la anulación de ese nuevo acto administrativo. Y además esas normas definen una responsabilidad personal cuando se viole esa prohibición. Entonces, con esta última parte terminamos la temática de las medidas cautelares. Ahora veamos los recursos en el proceso contencioso administrativo. Recursos en el proceso contencioso administrativo. Entonces, por favor, ubíquense en el CEPACA y abran el capítulo 12 del título 5 de la parte segunda. Entonces, en ese título, como podrán imaginarlo, se encuentra regulado los recursos ordinarios contra las providencias que se profieran en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Recientemente, digamos que ese capítulo tuvo una reforma con la ley 2080 de 2021, la ley que reformó el CEPACA. Esa reforma trajo como resultado la reorganización de las competencias y la ordenación de los trámites de los recursos ordinarios contra las providencias judiciales, entiéndanse sentencias y los autos interlocutorios. Desde ese contexto, lo primero que deben anotar es que el artículo 242 del CEPACA regula el recurso de reposición. Artículo 242 del CEPACA regula el recurso de reposición. Y en ese sentido hace una remisión expresa en cuanto a su oportunidad y en cuanto a su trámite al Código General del Proceso, ¿cierto? No obstante, esa norma general del CEPACA señala que procede contra todos los autos salvo norma en contrario, ¿cierto? Entonces esa es la regla general. Ojo, su trámite y su oportunidad se encuentran regulados en el Código General del Proceso por remisión expresa del CEPACA. Pero el CEPACA conserva una regla general y es que este recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo que exista alguna norma en contrario que señale la procedencia de otro recurso o la improcedencia de algún recurso. Miremos el artículo 243. Ese artículo 243 del CEPACA regula el recurso de apelación, señalando lo siguiente. Por favor, ¿quién me puede ayudar con una lectura del artículo 243 del CEPACA? Tanto de la procedencia como de las causales. Estoy hablando ya del recurso de apelación. ¿243, profe? Sí, 243 del CEPACA. Regálame un segundito, ya le leo. Artículo 243, apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia. Primero, el que rechace la demanda o su reforma y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Segundo, el que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Tercero, el que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público. Cuarto, el que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios. Quinto, el que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Sexto, el que niegue la intervención de terceros. Séptimo, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas. Octavo, los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial. ¿Los parágrafos también los leo, profe? Sí, por favor.
Parágrafo 1. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario. Parágrafo 2. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos, el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir. Parágrafo 3. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoría del auto que admite la apelación. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal. Parágrafo 4. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral. Bueno, muchas gracias, Lisette. Entonces, con base en esa lectura que nos hace la doctora Lisette, revisemos, comentemos ese artículo 243. ¿Qué elementos trae ese artículo? ¿Qué requisitos trae ese artículo para que proceda el recurso de reposición? Entonces, lo primero que debemos señalar es que las providencias judiciales contra las cuales procede el recurso de apelación, incluyendo en primera medida las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales y por los jueces administrativos, ¿cierto? Esa es la primera hipótesis que trae ese artículo. El recurso de apelación, por regla general, procede contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales y también por los jueces administrativos. La otra hipótesis que trae el artículo es el listado que hace al lado de esa norma, de ese inciso, y señala que también procede el recurso de apelación contra 8 autos interlocutorios que nos acabó de leer la doctora Lisette, y contra los cuales pues es posible interponerlo en primera instancia, ¿cierto? Entonces hagamos unos breves comentarios frente a esas causales. Frente a la primera causal, ¿qué les debo decir? Bueno, en esa causal recuerden que el artículo 169 del CEPACA establece las circunstancias que permiten rechazar la demanda, ¿cierto? Artículo 169. Verifiquen, por favor, porque a veces se me van los números. En ese sentido, el auto que rechace la demanda será susceptible del recurso de apelación. ¿Y cuál es la lógica? ¿Por qué el legislador dijo que ese auto era susceptible del recurso de apelación? Pues ustedes se imaginarán que en ese momento no ha iniciado el proceso. Y desde ese punto de vista, pues el arranque del proceso, pues dependerá de que se admita o no la demanda. Entonces, en ese sentido, como no ha iniciado el proceso, el legislador le está permitiendo al demandante, en pro de su derecho al debido proceso, que pueda interponer ese recurso de apelación contra ese auto, es decir, ese auto que rechaza la demanda, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues ese recurso, entiendan que como no hay proceso, se tramita en el efecto suspensivo. Frente a la segunda causal, tengan en cuenta que el auto que pone fin al proceso también es susceptible del recurso de apelación, el auto que pone fin al proceso. En ese sentido, lo que digamos que el legislador quiso señalar o lo que motivó esa disposición fue rodear de mayores garantías el derecho de acceso a la administración de justicia del sujeto frente a quien se termina el proceso,
¿cierto? O sea, aquí el proceso, aquí la lógica no es que el proceso no ha iniciado, sino que pudo haber iniciado, pero termina. Entonces, en esos casos, el legislador lo que hizo fue optimizar esa garantía de defensa que tienen las partes para que el demandante pueda interponer ese recurso, o el demandado también puede interponer ese recurso contra el auto que pone fin al proceso. La tercera causal está diseñada para la protección de la legalidad y de la hacienda pública. Y en ese sentido, recuerden que el Ministerio Público puede apelar a aquellas providencias judiciales que aprueben una conciliación, ¿cierto? Sea extrajudicial o judicial. Entonces, en ese supuesto, pues ustedes entenderán que habrá conciliaciones en que las partes están de acuerdo, entonces pues es obvio que si están de acuerdo con la conciliación, las partes no van a interponer recursos, ¿cierto? Porque les conviene que les paguen rápido sus pretensiones. Entonces, en ese caso, lo que ha dicho el legislador es que, oiga, pero es que esa conciliación puede ser violatoria a la legalidad, puede ser violatoria a la hacienda pública. Entonces, en esos casos, por eso se dice que el legislador facultó al Ministerio Público para que pueda presentar ese recurso de apelación contra ese auto. Frente a la causal 4, recuerden que el artículo 193 permite expedir sentencias en las que se condene en abstracto, como lo vimos en clases pasadas. Esta semana vimos esas condenas en abstracto. Entonces, recuerden que esa condena siempre deberá concretarse a través de un incidente de liquidación. En ese incidente de liquidación tiene la característica de ser una decisión definitiva que, como ustedes recordarán, contiene la liquidación nada más y nada menos de los perjuicios. Perdón, la liquidación más preciso, para ser más preciso, contiene la cuantificación de los perjuicios que deben reconocerse con tienen